Solía creer que la familia era sagrada. Entonces mi hijo David olvidó presionar el botón final después de nuestra llamada semanal, y escuché la verdad. Se enamoró de eso. La voz de mi nieta Iris, clara como el día. «Ok, Laini Simper», respondió David. Su voz se endureció con desprecio. «Dios, estoy cansado de fingir preocuparse por su estúpido club de jardinería. Una vez que hagamos que firmara la casa». Mi nieto Tyler intervino. «Podemos dejarla en algún lugar asequible». Entonces mi hijo, mi único hijo, lo hizo. La mamá es demasiado estúpida para ver lo que realmente está pasando. Me senté congelado en la mesa de mi cocina, taza de té a medio camino de mis labios. Como 5 años de patrones sospechosos de repente cristalizaron en una claridad perfecta y terrible. Esa noche, bloqueé sus números. A la mañana siguiente, cancelé sus tarjetas de crédito. Al final de la semana, me había puesto en contacto con mi abogado. Cuando llegaron a mi puerta, explicaciones de tricada y exigente. No respondí. La familia no se trata de sangre. A los 78 años, finalmente estoy viviendo para mí, pintando mi apartamento al amanecer en colores de mi propia elección. Antes de continuar, suscríbase para obtener más historias que hablen de la fuerza silenciosa en todos nosotros. Deja un comentario diciéndonos de dónde estás mirando. ¿Alguna vez has descubierto los verdaderos sentimientos de alguien, cuando pensaron que no estabas escuchando? Comparta su historia en los comentarios a continuación. ¿Cómo respondiste a la traición inesperada? Recuerdo el día que todo cambió como si fuera ayer. Estaba sentado en la mesa de mi cocina, tomando té de manzanilla, cuando sonó mi teléfono. Era mi hijo David, pidiendo nuestro check-in semanal. A los 78 años, me había acostumbrado a estas llamadas superficiales. No estaban calientes, exactamente, pero eran regulares. Una conexión con la familia que rara vez vi. «Hola David», respondí, tratando de mantener el entusiasmo de mi voz. «Hola mamá», respondió, su voz se distrajo como siempre. «¿Cómo te sientes hoy?» Charlamos por nada, realmente. El clima, mi club de jardinería, los últimos logros de sus hijos. Fue bastante agradable. Conversación a nivel de superficie que habíamos perfeccionado a lo largo de los años. Le conté sobre las nuevas rosas que había plantado. Como la señora Abernathy desde 2 puertas abajo había felicitado a mi patio delantero. Hizo ruidos apropiados de interés, aunque podía escucharlo escribiendo en su computadora en segundo plano. «¿Y cómo van las pinturas?», preguntó. Una pregunta que siempre recordaba incluir, aunque en realidad no había visto ninguna de mis acuarelas en más de un año. «Oh, simplemente encantador», le dije. «Estoy trabajando en una serie de paisajes del parque. El profesor de arte dice que tengo un buen ojo para la composición». «Eso es genial, mamá. Realmente genial». El silencio que siguió se sintió pesado, expectante. Lo llené, como siempre hacía, con preguntas sobre su trabajo, sobre Natalie, sobre los nietos. Respondió a cada uno con creciente brevedad. Mi vida se había vuelto tan tranquila desde que Héctor falleció. La marca del reloj del abuelo en el pasillo parecía hacerse más fuerte con cada año que pasa. Me había ido a dejar la televisión encendida, solo por el ruido de fondo, aunque rara vez lo vi. Las reuniones de Garden Club los martes y mi clase de acuarela los jueves. Esos fueron lo más destacado de mi semana. Manchas brillantes de conexión humana en el estiramiento del vacío de mis días. Mi pequeño ranchero estaba ordenado y cómodo. Pero a veces, por las noches, me encontraría deambulando de una habitación a otra. Tocando las cosas de Héctor, sus lentes de lectura todavía en la mesita de noche, su suéter favorito que no podía soportar regalar. El silencio entraría y me pusiría uno de nuestros viejos discos. Bailando solo en la sala de estar a las canciones que solíamos balancear juntos. «¿Mamá? ¿Sigues ahí?» La voz de David me llevó de regreso al presente. «Sí, lo siento querido. Solo pensar en qué hacer para la cena». «Estás comiendo correctamente, ¿verdad? No solo té y tostadas». «Por supuesto», mentí. A veces, apenas parecía que valiera la pena cocinar para uno. «Bien. Bueno, debería ponerme en marcha. Llamada de conferencia en 5 minutos». «Por supuesto, querida».
¿Al mismo tiempo que la próxima semana? Claro, mamá. Cuídate. La llamada terminó, y me senté allí, sosteniendo el teléfono por un largo momento después. Como si algo de calidez aún pudiera emanarse de ella. Alguna conexión con mi único hijo. Suspiré y volví a mi té. Ahora tibio. Afuera, la luz de la tarde se estaba desvaneciendo, lanzando largas sombras a través de mi pequeño jardín. Otro día. Casi listo. No siempre había sido tan solo. Hubo un momento en que esta casa, bueno, no esta casa, sino nuestra casa, se había llenado de risas y ruido. Cenas dominicales con David, Natalie y los nietos habían sido asuntos caóticos. Con Héctor a la parrilla y todos hablan uno sobre el otro. Iris había sido un niño tan dulce. Siempre traíme dientes de león del patio. Y Tyler había seguido a su abuelo como un cachorro devoto. Aprender a usar herramientas y arreglar cosas. Pero eso fue antes. Antes de que el cáncer tomara a Héctor. Antes de que descendiera el silencio. Antes de que mi familia se convirtiera en voces en un teléfono. Rate R que los cuerpos alrededor de mi mesa. Enjuagé mi taza de té en el fregadero y miré el calendario en la pared. Garden Club mañana. Algo que esperar al menos. Usaría mi cardigan azul, el que dijo Cineia me sacó los ojos. Tal vez después, almorzaríamos en ese pequeño café en Main Street. Mi hermana era buena al registrarme. Aunque a los 83 años, tenía sus propias preocupaciones de salud para administrar. Mientras me preparaba para la cama esa noche, capté mi reflejo en el espejo del baño. ¿Cuándo me había vuelto tan viejo? La mujer que me miraba tenía el anillo de bodas de Héctor en una cadena alrededor de su cuello. Cabello plateado en un bob ordenado, y ojos que habían visto demasiada pérdida. A veces apenas me reconocí. Solo tú y yo ahora, susurré a mi reflejo. Un hábito que había desarrollado en los años transcurridos desde el fallecimiento de Héctor. A veces, hablar conmigo mismo fue la única conversación que tuve todo el día. El diagnóstico de Héctor había sido como un trueno en un día despejado. Etapa 4 cáncer de páncreas. 6 meses. Tal vez un año con tratamiento. Habíamos estado planeando un crucero a Alaska para nuestro 50 aniversario de bodas. En cambio, pasamos esos meses dentro y fuera de los hospitales. Aprender la terminología médica que nadie debería saber. Viendo al hombre más fuerte que había amado a marchitarse ante mis ojos. David había apoyado al principio. Visitar regularmente, trayendo a los nietos para que animen a su abuelo. Natalia había organizado un tren de comida con su grupo de iglesias. Pero a medida que avanzaban los meses y la condición de Héctor empeoró, sus visitas se volvieron menos frecuentes. Los niños tienen escuela, explicaban. El trabajo es una locura en este momento. Entendí. La vida continúa. Incluso cuando parece que la tuya está quieta. En las últimas semanas, Héctor apenas era consciente. La morfina mantiene a raya el peor dolor. Dormí en una silla junto a su cama de hospital. Sosteniendo su mano, contándole historias sobre nuestra vida juntos. Recordando el día en que nos conocimos en ese baile de uso en el 62. Su uniforme tan crujiente, mi vestido tan azul. Eras la chica más bonita allí, había susurrado durante uno de sus momentos lúcidos. Su voz es una sombra del robusto barítono que me había encantado. Todavía lo son. Cuando finalmente se escapó, era temprano en la mañana. Estaba dormitando en la silla, todavía sosteniendo su mano. Sentí el cambio antes de abrir los ojos. Un cambio sutil en el universo cuando su alma partió. La enfermera dijo que era pacífica. Que no había sufrido al final. Quería creerle. El funeral fue muy concurrido. Héctor había sido amado en nuestra comunidad. Bombero voluntario durante 30 años, entrenador de la liga, diácono en nuestra iglesia. David dio un hermoso elogio. Natalie manejó la recepción después. Los nietos, los principales entonces, se parecieron incómodos a mi alrededor. No estoy seguro de qué decirle a una abuela transformada durante la noche en una viuda. Te comprobaremos todos los días, mamá, prometió David cuando los últimos invitados partieran. No estarás solo en esto. Durante un tiempo, mantuvo esa promesa. Las llamadas diarias se convirtieron cada 2 días. Luego 2 veces por semana.
Luego se instaló en el ritual del domingo por la tarde. Las cenas del domingo continuaron durante unos meses. Pero gradualmente disminuyó. Mamá, llevamos a los niños al lago este fin de semana. Mamá, los padres de Natalie están en la ciudad. Mamá, Tyler tiene un torneo. Razones válidas. Todas ellas. La vida continua. Me dio la vuelta en nuestro gran colonial de 2 pisos. Una casa destinada a una familia, no una anciana solitaria. Las escaleras se volvieron cada vez más difíciles con mis rodillas artríticas. El trabajo de jardín que Héctor había amado se convirtió en una carga abrumadora. Los impuestos a la propiedad estaban comiendo mi renta fija. Cuando David sugirió que considerara reducir el tamaño, tenía sentido práctico. No necesitas todo este espacio, mamá, dijo, gesticando por la sala de estar donde las fotos de su infancia todavía adornaban las paredes. Y la equidad que has construido te daría un buen huevo de nido para la jubilación. El mercado inmobiliario fue fuerte ese año. La casa se vendió dentro de una semana, muy por encima del precio de venta. Encontré un encantador ranchero de un solo piso en un vecindario tranquilo, con un jardín manejable y sin escaleras para navegar. David ayudó con el movimiento, organizando qué muebles mantener, qué vender, qué donar. ¿Qué planeas hacer con los ingresos de la casa?, preguntó. Mientras ordenamos las herramientas de Héctor en el garaje. Debe hablar con un asesor financiero. Asegúrese de que esté funcionando para usted. Realmente no lo había pensado, admití. Ponlo en ahorros, supongo. David frunció el ceño. Eso no es muy estratégico, mamá. Las tasas de interés son terribles en este momento. Debe considerar algunas inversiones, tal vez una hipoteca inversa sobre el nuevo lugar para liberar más capital. Me conmovió su preocupación por mi bienestar financiero. Pensaré en eso, prometí. El movimiento fue agotador, pero liberador en su camino. La redacción significaba enfrentar toda una vida de posesiones acumuladas. Decidir qué era realmente importante para mantener. Me encontré llorando por las cosas más extrañas. La colección de libros de fósforos de Héctor Home, restaurantes que habíamos visitado. Las marcas de altura de los niños en el marco de la puerta de la cocina que no podían transportarse. Los rosales que había atendido con tanto cuidado, que tenían que quedarse atrás. Pero mi nuevo hogar, aunque más pequeño, tenía sus encantos. Una ventana bay, perfecta para mi silla de lectura. Una cocina con electrodomésticos actualizados que hicieron cocinar para uno, un poco menos deprimente. Un cobertizo de jardín que convertí en un estudio para mi pintura. Me instalé en una nueva rutina. Un nuevo capítulo de la vida que nunca había planeado. Pero tuve que abrazar de todos modos. David parecía aliviado una vez que estaba establecido. Esto es mucho más manejable para ti, mamá, dijo, encuestando el espacio de vida compacto. Y si alguna vez necesitas ayuda, estamos a solo una llamada telefónica de distancia. Le creí entonces. No tenía razón para no hacerlo. La primera pista de que algo podría estar mal se produjo unos 6 meses después de que me mudé al ranchero. David llamó un martes en lugar de nuestro domingo habitual. Mamá, he estado pensando, comenzó, sin preámbulo. ¿Has actualizado tu testamento desde que pasó papá? La pregunta me tomó por sorpresa. No, no lo he logrado. ¿Por qué preguntas? Es solo una buena práctica, dijo sin problemas. Asegurarse de que todo esté en orden. Tengo un amigo que es un abogado, se especializa en la ley de ancianos. Podría ayudarlo a racionalizar todo. Asegúrese de que sus deseos estén claros. Ley de ancianos. Repetí, algo desconcertado por el término. No soy anciano, David, solo tengo experiencia. Se rió, pero sonaba forzado. Por supuesto, mamá. Pero todavía es inteligente tener todo en orden. Podría configurar una cita si lo desea. Remurí, diciendo que lo pensaría. La conversación me dejó vagamente inquieto. Aunque no pude decir por qué. Una semana después, llamó Natalie, algo que rara vez hacía. Solo registrando a mi suegra favorita, dijo brillantemente. David mencionó que podría sentirse un poco bajo el clima. Él estaba perfectamente bien.
No había mencionado ninguna preocupación de salud durante nuestra última llamada. Oh, tal vez me entendí mal. ¿Cómo te sientes? ¿Tomando todos sus medicamentos correctamente? ¿Comiendo bien? Las preguntas continuaron. Probando mi rutina diaria, mi salud, mis finanzas, de una manera indirecta. Al final de la llamada, sentí que me habían entrevistado. En lugar de participar en una conversación con la familia. Entonces los nietos comenzaron a aparecer. Iris, ahora 22, se mostró sin previo aviso una tarde. Todas las sonrisas y la adulación. Abuela, te ves increíble. Me encanta lo que has hecho con tu cabello. Tomamos té en el jardín, poniéndonos al día con su vida. Había abandonado la universidad comunitaria. Estaba entre trabajos, como lo expresó, tratando de encontrarse. Cuando se iba, dudó en la puerta. Abuela. Odio preguntar, pero estoy en un punto un poco difícil financieramente. Solo hasta que vuelva a estar de pie. ¿Podrías ayudarme? $5,000 cubrirían mi alquiler y gastos por unos meses mientras busco trabajo. $5,000 fue una suma significativa. Pero ella era mi nieta. Y se parecía mucho a David a esa edad. Con los ojos de Héctor, y mi obstinada barbilla. Escribí el cheque. Sintiendo un cálido brillo de ser necesario. Siendo útil para mi familia. 2 semanas después, la vi en la ciudad. Bolsas de compras de boutiques caras que cuelgan de sus brazos. Un nuevo peinado que debe haber costado cientos. Ella no me vio. Mirando desde el otro lado de la calle. Tyler fue el siguiente, llegando a una propuesta comercial en lugar de una solicitud directa. A los 25 años, tenía la confianza de su padre, y encantó. Es una startup tecnológica, abuela, explicó, mostrándome impresiones brillantes con gráficos y proyecciones. Estamos desarrollando una aplicación que va a revolucionar cómo las personas compran comestibles. El potencial retorno de la inversión es enorme. Eso suena muy impresionante, le dije, aunque entendí poco de la jerga técnica que usó. Pero no sé nada sobre invertir en nuevas empresas. Por eso me tienes, dijo, acariciando mi mano. No guiaría mal a mi abuela favorita. $10,000 te lleva a la planta baja. Podrías duplicar tu dinero dentro de un año. De nuevo, escribí el cheque. Decirme a mí mismo fue una inversión en el futuro de mi nieto, tanto como la mía. 6 meses después, cuando casualmente le pregunté a David cómo estaba el negocio de Tyler. Parecía momentáneamente confundido. Oh, ¿eso? No funcionó. Estas cosas suceden en el mundo de las startups. Alto riesgo, alta recompensa. La próxima vez que vi a Tyler, conducía un nuevo auto deportivo. Alrededor de este tiempo, conocí a Milos. En un centro comunitario de baile para personas mayores. Me pidió que bailara con una canción de Frank Sinatra. Y su encanto del viejo mundo fue inmediatamente cautivador. Tenía 75 años, un ingeniero retirado que había emigrado de Serbia a los 30 años. Su acento todavía era grueso, sus cejas más arbustivas de lo que parecía posible. Y su risa era infecciosa. Bailas como una mujer mucho más joven, me dijo mientras nos inflamos en la música. Como una brisa de primavera. Nadie había coqueteado conmigo en años. Sentí un rubor en mi cuello. Me sentí joven otra vez. En cierto modo no había diagnóstico de INCE Héctor. Milos pidió mi número y lo di sin dudarlo. Nuestra primera cita fue para una matiné en el Old Theatre Downtown. Seguido de café en un café donde conocía al dueño. Otro expatriado serbio que nos trató a pasteles caseros. Milos me contó sobre su difunta esposa. Sobre sus hijos, que vivían en la costa oeste. Sobre su vida en Belgrado antes de venir a América. Le conté sobre Héctor. Sobre mi pintura. Sobre mi jardín. Descubrimos un amor compartido por la música clásica y los documentales históricos. Se convirtió en un elemento habitual en mi vida. Visitas en el museo los miércoles. Cena en su condominio o en mi casa los sábados. Ocasional excursiones de un día a ciudades costeras que nunca había explorado, a pesar de vivir tan cerca. Por primera vez desde que Héctor murió. Me sentí realmente vivo de nuevo. Visto por lo que era, en lugar de definido por mi viudez.
Cuando mencioné a Milos a David durante una de nuestras llamadas, su reacción fue inmediata y preocupante. Mamá, apenas conoces a este tipo. ¿Cuánto le has contado sobre tus finanzas? Nada, dije, sorprendido. ¿Por qué lo haría? Hablamos de arte y música y viajes, no dinero. Debes tener cuidado, insistió David. Hay muchos estafadores que se dirigen a personas mayores. Las viudas solitarias con ahorros son objetivos principales. Milos no es así, protesté. Él es dueño de su condominio directamente. Tiene una buena pensión de su carrera de ingeniería. No está interesado en mi dinero. Pero la advertencia de David plantó una semilla de duda, que no podía sacudir. La próxima vez que Milos y yo cenamos, me encontré buscando signos de engaño, para sugerencias de que su interés en mí podría estar motivado financieramente. No había ninguno. Pero la duda permaneció. Una pequeña sombra en mi felicidad. Mientras tanto, mi hermana Cineya había estado observando la creciente participación de mi familia en mi vida con una creciente preocupación. Nunca visitaron tanto cuando Héctor estaba vivo, comentó durante uno de nuestros almuerzos semanales. Ahora, de repente, todos están tan interesados en su bienestar. Son familiares, dije a la defensiva. Se preocupan por mí, Cineya. 5 años mi senior, pero el doble de agudo. Ella me dio una mirada que decía que no estaba convencida. Solo ten cuidado, Viv. No todos tienen sus mejores intereses en el corazón. Incluso familia. Describí sus preocupaciones como el cinismo natural de la edad. Pero a medida que pasaron los meses, comenzó a surgir un patrón, que era cada vez más difícil de ignorar. La reacción de David y Natalia a Milos pasó de preocupado a activamente hostil. Comenzaron a pasar sin previo aviso cuando sabían que estaría visitando, creando situaciones incómodas en las que se excusaría cortésmente. Solo nos preocupamos por ti, mamá, diría David después de que Milos se fue. Realmente no conoces a este hombre. Es amable y respetuoso. Disfrutamos la compañía del otro, insistí. Los hombres de su edad solo están interesados en una cosa, agregó Natalie. Y no es una conversación. Me sorprendió. Tengo 78 años. Creo que ya estoy siendo aprovechado de esa manera. Los comentarios continuaron. Suntledik sobre su acento, antecedentes e intenciones. David llamaba cada vez que Milos y yo teníamos planes. De repente necesita ayuda urgente. Natalie programaría los almuerzos que entraban en conflicto con nuestras salidas, forzándome a elegir. Cuando David finalmente sugirió que mi relación con Dis Straning no respetó la memoria de Héctor, me rompí. Tu padre querría que fuera feliz, dije a través de las lágrimas. Papá querría que estés a salvo, respondió David. Elegí la paz sobre la felicidad. Y terminé las cosas con Milos. El dolor en sus ojos era insoportable. Están equivocados sobre mí, dijo en voz baja. Pero lo entiendo. La familia es importante. Si cambias de opinión, sabes dónde encontrarme. Con Milos desaparecidos. Mi mundo contrató a mi hogar, club de jardinería y una familia cada vez más exigente. Las visitas de los nietos siempre terminaron con solicitudes. Dinero para reparaciones de automóviles, solicitudes de escuela de posgrado, depósitos de seguridad. Di lo que pude. Decirme a mí mismo esto era lo que hicieron las abuelas. Natalie comenzó a admirar mis posesiones durante las visitas. Regalo de collar de perlas de Héctor. El servicio de té de plata de mi madre. Nuestro jarrón de bodas de Crystal Waterford. Esto se vería perfecto en nuestro comedor, decía, sosteniendo cada tesoro. Poco a poco, mis preciosas posesiones emigraron a su hogar. Lo racionalicé. Eventualmente heredarían estas cosas. Las sugerencias de David sobre las dificultades financieras se volvieron más directas. La matrícula de Tyler nos está estirando delgada. La casa necesita un techo nuevo. Comencé a escribir cheques por sus gastos. Cada vez recibe menos gratitud, y enfrentando más expectativas. Cineya observó con alarma. Viv, te están sangrando, dijo sin rodeos. ¿Cuándo fue la última vez que visitaron sin pedir algo? Son familiares, repetí, como un mantra.
La familia se ayuda mutuamente. La familia no aprovecha, respondió ella. Héctor estaría furioso. Cambié el tema. Pero en momentos tranquilos, solo en mi casa cada vez más desnuda. Me preguntaba si ella podría tener razón. Los meses posteriores a mi ruptura con Milos fueron intensamente solos. Me tiré a la pintura. Pasar horas en mi estudio de cobertizo de jardín. Expresando emociones no pude expresar. Las llamadas de David aumentaron. Siempre terminando con asuntos financieros. Tal vez deberíamos consolidar sus cuentas, mamá. Natalie y yo podríamos ayudar a manejar las cosas. Comencé a sentir que los estaba decepcionando, manteniendo la independencia. Natalie comenzó a monitorear mi medicamento, sugiriendo que necesitaba ayuda para recordar píldoras. O tal vez alguien que te revise a diario. Soy perfectamente capaz de tomar mis propios medicamentos, insistí. No hay vergüenza en aceptar asistencia a su edad, respondió. En un tono condescendiente. Las visitas de los nietos siguieron un patrón. Iris felicitaría mi hornear mientras explicaba su última crisis. Odio preguntar, abuela, pero tengo poco alquiler este mes. Tyler ayudaría con las reparaciones de la casa. Luego mencioné los problemas del automóvil o la deuda de la tarjeta de crédito. Cada vez, escribí un cheque. Sentirse momentáneamente necesario. Pero mis ahorros disminuyeron. Mientras sus circunstancias mejoraron. Renovaciones de la cocina. Autos nuevos. Vacaciones europeas. Tyler publicó fotos de Cancún. Iris llegó con bolsos de diseñador. Reduje los lujos. Los almuerzos con Cineya se volvieron mensuales. Cancelé mi suscripción sinfónica. Comenzó a comprar en tiendas de descuento. Cineya se volvió más directa con sus advertencias. Aparecen con manos vacías, y se van con bolsillos completos. Están pasando por un parche difícil, defendí débilmente. ¿Alguna vez te han devuelto algo? Ella desafió. La verdad era. El reembolso nunca se había discutido. El dinero fluyó de una manera, nunca para regresar. Comencé a notar el patrón. Mi familia siempre llegaba con las manos vacías, pero nunca se fue sin algo. El conflicto interno se volvió insoportable. Instinto materna para proporcionar. Guerra con conciencia de explotación. Pensé en Milos con más frecuencia, recordando su evaluación contundente. Estás siendo, ¿cómo lo dices, ordeñado? Como vaca. En ese momento, me habían ofendido. Ahora, me preguntaba si simplemente había dicho una verdad que nadie más lo haría. Una tarde, encontré una fotografía de David cuando era niño. Orgullosamente sosteniendo un pez que había atrapado con Héctor. Su sonrisa era genuina. Sus ojos brillaban de amor. Lo miré. Tratando de reconciliar a ese chico alegre. Con el adulto calculador se había convertido. El estrés constante tuvo un costo físico. Pérdida de peso, insomnio, ansiedad cuando sonó el teléfono. «Te ves agotado», dijo Cineya durante un raro almuerzo. «Esta situación te está matando por centímetros». «No sé qué hacer», admití. «Son mi única familia, además de ti». «Eso no les da el derecho de sangrarte. Héctor nunca habría permitido esto». «Héctor no está aquí», dije en voz baja. «Y no soy tan fuerte como él». «Disparates. Eres tan fuerte. Solo necesitas recordarlo». Algo cambió dentro de mí. Si me estuvieran usando. La culpa no fue mía. No había fallado como madre. Estaba siendo explotado, por personas que valoraban dinero sobre los bonos familiares. Comencé a decir no a las solicitudes financieras. Me temo que no puedo evitar eso en este momento. Las reacciones fueron reveladoras. Confusión, luego irritación, luego ira. Pero la abuela, siempre has ayudado antes. Iris protestó. Mis circunstancias han cambiado. Necesito tener cuidado con mis gastos. Las llamadas disminuyeron. Las visitas casi se detienen. David, sin embargo, se volvió más persistente. Mamá, ¿te sientes bien? Tal vez deberíamos quedarnos unos días, ayudar en la casa. Desvié estas ofertas.
mientras investiga las protecciones financieras para personas mayores. Y consultar con el amigo abogado de Cinea. Me estaba preparando para lo que fuera después. Capitulando a sus demandas. O obligarlos a revelar sus verdaderas intenciones. Era un miércoles por la tarde cuando David llamó. Fuera de nuestro horario habitual. Estaba en mi estudio, trabajando en un paisaje de acuarela, cuando sonó mi teléfono. Consideré dejarlo ir al correo de voz. Estaba en un punto crucial en la pintura. Tratando de capturar la calidad exacta de la luz a través de los árboles. Pero años de instinto maternal ganaron. ¿Qué pasaría si fuera una emergencia? Hola, David, respondí, tratando de evitar el cansancio de mi voz. Hola mamá, respondió, su tono inusualmente optimista. ¿Cómo te sientes hoy? Charlamos por nada, realmente. El clima, mi club de jardinería, los últimos logros de sus hijos. Fue lo suficientemente agradable. Conversación a nivel de superficie que habíamos perfeccionado a lo largo de los años. Pero había una corriente subterránea en su voz. Una emoción apenas contenida. Eso me inquietó. Finalmente, llegó al grano. Oh, por cierto, mamá. Estamos planeando una cena especial la próxima semana para el cumpleaños de Tyler. Vendrás, ¿no? Me sorprendió la invitación. Habían pasado meses desde que me habían incluido en una reunión familiar. Por supuesto, dije, genuinamente satisfecho. ¿Qué puedo traer? Solo tú mismo, dijo David rápidamente. Estamos cuidando todo. Está en ese nuevo centro de la ciudad. El uno Tyler ha estado queriendo intentarlo. Eso suena encantador, dije. Calculando mentalmente lo que podría pagar para un regalo. Mi presupuesto fue más estricto en estos días. Pero un cumpleaños era un cumpleaños. Quizás una bonita camisa. O un libro sobre ese periodo histórico en el que había estado interesado recientemente. Oh, y mamá, agregó David. Su voz asumiendo ese tono en particular que había llegado a reconocer. Ligeramente vacilante, ligeramente disculpado. El preludio a una solicitud financiera. Odio preguntar. ¿Pero podría transferir alrededor de $300 a la cuenta de Natalie? Los proveedores necesitan un depósito, y somos un poco breves este mes. Fruncí el ceño, confundido. Pensé que dijiste que estaba en el asador. Sí, dijo rápidamente. Tienen una habitación privada para fiestas. Eso es lo que necesita el depósito. No tenía sentido. Los restaurantes generalmente tenían reservas con una tarjeta de crédito, no depósitos en efectivo. Pero lo dejé pasar. Por supuesto, David, le dije, usando su apodo de infancia. Lo enviaré ahora mismo. Gracias, mamá. Eres una joya. Te amo. Te amo también, querida. Lo escuché moverse, como para colgar. Pero la llamada no terminó. En cambio, escuché barajarse. Luego las voces se vuelven más claras. Como si hubiera dejado el teléfono sin terminar la llamada. Se enamoró de eso. Esa era la voz de Iris, inconmistable. Seguido de una risa que me envió escalofríos. Ok, Lainey Funker, respondió David, respondió. Su voz completamente diferente ahora. Duro. Desdeñoso. Dios, estoy tan cansado de estas llamadas. Fingiendo preocuparse por sus estúpidas reuniones de clubes de jardinería. Y esas patéticas pinturas que ella hace. Bueno, sigue así. Ahora la voz de Natalie, ahora. Afilado como el vidrio. La cena de cumpleaños será perfecta. Ella ha estado sintiendo excluida últimamente, por lo que definitivamente vendrá, y traerá un regalo. Probablemente efectivo. ¿Sabes cómo ella es ella? Tyler intervino, despistado como siempre. Y podemos mencionar la idea de la hipoteca inversa nuevamente. Papá dice que con la presión correcta, ella cueva. Sí, papá es inteligente, acordó Iris. Una vez que hagamos que firme la casa, podemos moverla a la vida asistida, en algún lugar asequible. La casa familiar es demasiado valiosa para desperdiciarla. Ella no necesita todo ese espacio. Escuché a David de nuevo, su voz comercial. Solo necesitamos ser pacientes un poco más. La cuenta de jubilación por sí sola nos establecerá bien.
Sin mencionar el dinero del seguro de Héctor que no ha tocado. Debe usarse para las necesidades familiares, no sentarse en alguna cuenta. La mamá es demasiado estúpida para ver lo que realmente está pasando. Siempre lo ha sido. Al igual que dijo papá, velo y fácilmente manipulado. Me senté congelado en la mesa de mi cocina. Taza de té a medio camino de mis labios. Como 5 años de patrones sospechosos de repente cristalizaron en perfecto, terrible claridad. La familia que pensé que tenía. El hijo que había criado. Los nietos que había adorado. Me había estado jugando para un tonto. No era nada para ellos sino una chequera. Un recurso para ser drenado y descartado. La revelación fue como un golpe físico. Golpeando la respiración de mis pulmones. Terminé la llamada con dedos temblorosos. Pero su risa, sus crueles palabras, continuó haciéndose eco en mi mente. Me senté allí cuando cayó la oscuridad. La taza de té se enfría en mis manos. Procesar la traición. Trabajar a través de etapas de dolor que se sintieron terriblemente familiares. Sin embargo, completamente diferente de cuando había perdido a Héctor. Este era un tipo diferente de muerte. La muerte de las ilusiones. De la familia que pensé que tenía. Del amor en el que había creído a pesar de la creciente evidencia de lo contrario. Me dolía de una manera que no había sabido que aún podría ser herido. Un dolor que fue más allá de lo físico. En algún reino de puro, angustia emocional. ¿Qué había hecho para merecer ese desprecio? ¿Había sido una madre terrible? ¿Una abuela decepcionante? ¿O era esto simplemente quienes eran? ¿A quién siempre habían sido? Debajo de la chapa del afecto familiar. Las preguntas se arremolinaron en mi mente cuando la noche se profundizó a mi alrededor. A medida que la casa se calmó, salvo el margen del reloj del abuelo en el pasillo. Reloj de Héctor. Lo único que había insistido en traer de nuestra antigua casa. El latido constante de nuestra vida juntos. ¿Qué haría Héctor en esta situación? La pregunta fue sin hacer. Pero con esto vino una sensación de claridad. Héctor no se permitiría usarse de esta manera. Héctor protegería lo que habíamos construido juntos. Aseguraría que el trabajo de nuestra vida no se haya desperdiciado. Por aquellos que no apreciaron su valor. No solo el valor monetario. Pero el valor del amor y el sacrificio lo representó. Cuando la primera luz del amanecer se filtró a través de la ventana de la cocina. Sabía lo que tenía que hacer. El abuso financiero de ancianos a menudo no se informa. Porque las víctimas se sienten avergonzadas. O miedo de perder conexiones familiares. ¿Qué harías en la posición de Vivian? Pasé esa noche en un estado de animación suspendida. Apenas mudándose de la silla de mi cocina. Cuando cayó la oscuridad. Y luego gradualmente dio paso a la luz gris del amanecer. La traición se sintió física. Un peso presionando en mi pecho. Haciendo que sea difícil respirar. Comparé este dolor con perder a Héctor. Y lo encontré similar. Y profundamente diferente. Cuando Héctor murió. Yo alguien que me amaba incondicionalmente. Esto era perder a la gente que pensé que me amaba. Solo para descubrir que había sido condicional todo el tiempo. Condicional a lo que podría proporcionar. Lo que valía para ellos. En dólares y centavos. La lucha interna fue agonizante. Estos no eran extraños que me habían engañado. Este era mi hijo. Mis nietos. Mi nuera. La gente que había amado. Nutrido. Sacrificado por. ¿Cómo podría reconciliar el David que se había sentado junto a mi cama de hospital después de mi cirugía de cadera? Sosteniendo mi mano y leyendo durante horas. ¿Con el David que me había llamado estúpido y débil a mis espaldas? ¿Cómo podría cuadrar el recuerdo de Iris como una niña pequeña? Trayendo ramos de diente de león y tarjetas hechas a mano. ¿Con la joven que se rió de la idea de manipular a su abuela? Parte de mí quería enfrentarlos de inmediato. Para llamar a David de vuelta y exigir una explicación. Preguntar cómo podrían tratarme con tan insensible desprecio. Pero otra parte, tal vez más sabia, se reúne esa confrontación solo conduciría a negaciones. A la iluminación de gas. A que me dijeran que tenía mis malas, o malinterpretada. No. Esto requirió un enfoque diferente. Esta estrategia requerida, no emoción. Esto me requirió que fuera más fuerte.
de lo que había sido en años. A medida que el sol salió completamente. Lanzar largas sombras por el piso de mi cocina. Tomé mi decisión. Me protegería. Mis recursos. Mi dignidad. No les permitiría que me quiten nada más. No es mi dinero. No es mi hogar. No es mi autoestima. La primera llamada que hice fue a Cineia. A pesar de la hora temprana. Ella respondió en el segundo anillo, su alerta de voz. Mi hermana siempre había sido una temprana elevadora. Viv, todo está bien. No, dije simplemente. Y luego las palabras se salieron de mí. Todo lo que había escuchado. Cada comentario cruel. Cada plan calculado para separarme de mis activos. Mientras hablaba, mi voz se volvió más estable. Mi resolución más fuerte. Nombrar la traición en voz alta de alguna manera disminuyó su poder sobre mí. Cineia guardó silencio por un largo momento después de que terminé. Luego, voy a venir. No hagas nada hasta que llegue allí. Ella llegó dentro de una hora. Trayendo café y su actitud característica sin sentido. A los 83 años, mi hermana seguía siendo una fuerza de la naturaleza. Su cabello blanco cortado en un elegante bob. Su postura militar recta. A pesar de la artritis que la atormentó en días lluviosos. Debería haberte escuchado, le dije. Las lágrimas finalmente fluyeron mientras me envolvió en un abrazo feroz. Lo viste todo el tiempo. No importa ahora, dijo rápidamente, colocando su bolso y la bandeja de cartón de tazas de café. Lo que importa es lo que hacemos a continuación. Nos sentamos en la mesa de mi cocina. La misma tabla donde había recibido la devastadora llamada telefónica. E hizo un plan. Cineia siempre había sido la práctica. El estratega de mi soñador. Ahora su claridad de pensamiento era exactamente lo que necesitaba. Lo primero es lo primero, dijo, sacando un bloc de notas y un bolígrafo de su bolso. Necesitamos proteger sus activos de inmediato. ¿Qué acceso tiene David a sus cuentas? Le expliqué sobre el acceso compartido que le había dado para monitorear mis cuentas. Las tarjetas de crédito donde les había hecho usuarios autorizados. La cuenta corriente conjunta que habíamos configurado para emergencias. Cineia tomó notas. Su letra tan precisa como siempre. Todo eso debe cambiarse. Hoy. Ahora mismo, si es posible. ¿Pero qué les diré? Yo pregunté. Todavía atrapado en la red de obligación familiar. Todavía preocupado por lastimar sus sentimientos. A pesar de todo. Nada todavía, dijo Cineia con firmeza. Primero aseguramos sus finanzas. Luego decida cómo manejar la confrontación. Viv, dijo, tomando mis manos en las de ella. Sus ojos azules como los míos, así que como la de nuestra madre. Sosteniendo mi mirada constantemente. Tu amabilidad no es debilidad. Es su pérdida, no tuya. Vamos a arreglar esto, juntos. Su confianza en mí era como una vida lanzada a una mujer ahogada. Me aferré a él, obteniendo fuerza de su certeza cuando la mía estaba hecha jirones. Está bien, le dije, cuadros los hombros. Dime qué hacer. Los siguientes días pasaron en un borrón de actividad. Primero, llamé a mi banco y cancelé todo el acceso compartido que le había dado a David. El representante de servicio al cliente fue útil, pero preocupado. Señora Armón, ¿está seguro de que desea eliminar a su hijo de todas estas cuentas? Ha sido autorizado durante bastante tiempo. Estoy bastante seguro, dije con firmeza. De hecho, me gustaría abrir cuentas completamente nuevas y transferir mis fondos allí. Y me gustaría cambiar todas mis contraseñas y preguntas de seguridad. A continuación, llamé a las compañías de tarjetas de crédito. Y revocó sus privilegios como usuarios autorizados. Un representante preguntó si había habido cargos fraudulentos que quería informar. No, dije, después de una consideración. No es fraudulento exactamente. Simplemente no autorizado en espíritu, sino en la carta. Bloqueé sus números en mi teléfono. Cambió mi contraseña de correo electrónico. E hizo una cita con mi propio abogado. No es amigo de David, que se especializó en la ley de ancianos. Pero Janet Kowalski. Una mujer de mente aguda de unos 50 años. Quien había manejado los asuntos de Cineia por años.
La explotación financiera de las personas mayores es desafortunadamente común. Janet me dijo durante nuestra consulta. Su expresión simpatiza pero profesional. Aún más cuando se trata de la explotación de los miembros de la familia. Tienen acceso. Tienen confianza. Y a menudo tienen un sentido de derecho a los activos de los mayores. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Yo pregunté. En realidad, respondió ella, sacando una almohadilla legal. Comenzaremos creando una confianza revocable para sus activos. Con disposiciones claras para su cuidado. Actualizaremos su testamento, eliminando a David como ejecutor. Y nombrar a alguien en quien confíes implícitamente. Quizás tu hermana. Estableceremos un poder financiero de abogado. Y directiva de atención médica, a alguien que no sea su hijo. Y documentaremos esta conversación y las razones de estos cambios. En caso de que haya un desafío para su competencia. La implicación fue clara. David podría afirmar que era mentalmente incompetente. Cuando descubrió que había sido cortado. El pensamiento era irritante. Y profundamente triste. Que mi propio hijo cuestionaría mi cordura. En lugar de reconocer su propia irregularidad. Habló mucho sobre hasta qué punto nuestra relación se había deteriorado. Cuando llegó el día de la cena de cumpleaños de Tyler. No estaba allí. No envié ningún regalo. Sin tarjeta. No hay explicación para mi ausencia. En cambio, estaba recorriendo comunidades de jubilación con Cineia. No el centro de vida asistida asequible que David había mencionado. Pero comunidades vibrantes y activas. Donde podría tener mi independencia y mi seguridad. Este tiene un estudio de arte para los residentes. El guía turístico en Oakwood Village mencionó. Mostrándonos un espacio brillante y aireado con caballetes y una pared de pinturas completadas. Varios artistas profesionales viven aquí. Y ofrecen clases para todos los niveles de habilidad. Sentí una chispa de interés. La primera emoción positiva que había experimentado. Desde la devastadora llamada telefónica. Tienen exposiciones. Explicaciones de la galería, 2 veces al año, confirmó la guía. Y se asocian con el colegio comunitario para talleres especiales. Muchos residentes encuentran que tienen más tiempo para perseguir sus pasiones artísticas aquí. Al final del día, había depositado un depósito en un apartamento de una habitación. Con una pequeña guarida que podría servir como un estudio. La comunidad tenía seguridad las 24 horas. Un comedor para cuando no tenía ganas de cocinar. Transporte a citas médicas y compras. Y lo más importante. Un sentido de comunidad que había faltado en mi vida desde que Héctor murió. ¿Estás seguro de esto? Cineia preguntó mientras conducíamos a casa. Es un gran cambio. Estoy seguro, dije, volviendo más seguro con cada milla que pasa. Necesito un nuevo comienzo. En algún lugar no pueden encontrarme fácilmente. En algún lugar puedo construir una nueva vida. Las llamadas de emergencia comenzaron esa noche. Primero David. Entonces Natalie. Entonces incluso Tyler e Iris. Correos de voz. Mensajes de texto. Correos electrónicos. Todo suplicando confusión. Reclamando malentendidos. Cuando no respondí, comenzaron a aparecer en mi casa. Llamando a mi puerta a todas horas. Me quedé con Cineia hasta que llegó la camioneta en movimiento. Contratamos un servicio de seguridad para supervisar el embalaje y la mudanza. En caso de que David o los demás intentaran interferir. No lo hicieron. Pero el auto de David condujo lentamente más allá de la casa de Cineia varias veces durante mi estadía. Un recordatorio silencioso de que esto no había terminado. Llamé a un agente de bienes raíces sobre la venta de mi casa, en mis términos. Una vez que se vendió, puse el dinero en los fideicomisos cuidadosamente estructurados que Janet había establecido. Con disposiciones claras para mi cuidado. E instrucciones específicas sobre quién podría y no pudo acceder a los fondos. La parte más difícil fue cambiar mi número de teléfono. Mi dirección de correo electrónico. Esencialmente desapareciendo de la vida que había conocido. Pero era necesario. Como Janet había explicado. A veces la única forma de detener la explotación financiera es retirarse por completo del alcance del explotador.
No dejé ninguna dirección de reenvío. No hay forma de que me encuentren fácilmente. Se sintió extremo. Pero después de escuchar sus verdaderos sentimientos, sus verdaderas intenciones, sabía que era la única forma de protegerme, tanto financiera como emocionalmente. El día que me mudé a Ogu Village fue agridulce. Cineya me ayudó a organizar mis muebles, colgar mis pinturas, configure mi nuevo espacio de estudio. El apartamento era más pequeño que mi casa, pero perfectamente adecuado para mis necesidades. Las ventanas orientadas al este en la sala de estar. Sería perfecto para las sesiones de pintura matutina. Serás feliz aquí, dijo Cineya, mientras compartimos una taza de té en mi nuevo balcón, con vistas a un jardín bien atendido donde los residentes trabajaban entre los macizos de flores. Puedo sentirlo. Creo que también, dije. Y lo dije en serio. Por primera vez en años. Sentí un sentido de posibilidad. De un futuro que me pertenecía solo. No definido por lo que otros querían de mí. O esperado de mí. Esa noche, solo en mi nuevo hogar. Lloré por lo que había perdido. No el dinero o las posesiones. Pero la ilusión de la familia. La creencia de que era amado por lo que era. En lugar de lo que podría proporcionar. Fue un duelo necesario. Un alquiler de lo que nunca había realmente existió. Excepto en mi esperanza e imaginación. Pero mientras desempacaba mis suministros de pintura, configurando mi caballete junto a la ventana orientada al este, donde la luz de la mañana sería perfecta, sentí algo más creciendo junto al dolor. Una determinación tranquila. Una sensación de recuperar mi vida en mis propios términos. Tenía 78 años. Pero aún no había terminado. Ni por asomo. Mi nuevo apartamento en el pueblo de jubilación se enfrenta al este. Perfecto para sesiones de pintura matutina. La luz se transmite a través de las grandes ventanas, iluminando mi caballete y el lienzo en el que estoy trabajando. Un paisaje del jardín visible desde mi balcón. Los colores, vibrantes y vivos. En cierto modo, mi trabajo anterior nunca logró. Han pasado 6 meses desde que desaparecí de mi antigua vida. 6 meses de reconstrucción. De curación. De descubrir quién soy. Cuando no estoy definido por mis relaciones con los demás. No como la esposa de Héctor. No como la madre de David. No como la abuela de Iris y Tyler. Pero simplemente, como yo. Vivian Armon. Artista. Jardinero. Sobreviviente. La transición no fue fácil. Hubo noches que me quedé despierto, cuestionando mi decisión. Preguntándome si había reaccionado de forma exagerada. Si pudiera haber habido una explicación inocente. Por lo que había escuchado. Pero esos momentos se volvieron menos frecuentes. Mientras me instalaba en mi nueva vida. Mientras construía nuevas rutinas, nuevas amistades, nuevos propósitos. Me he vuelto a conectar con Milos. Quien, como sucede, toma una clase de baile aquí 3 veces por semana. Nuestra reunión fue incómoda al principio. Yo lleno de disculpas por terminar las cosas tan abruptamente. Él es amable pero cauteloso. Pero gradualmente. Hemos reconstruido nuestra conexión. Más fuerte ahora, por haber resistido una separación. Estamos tomando las cosas lentamente. Disfrutando de la compañía del otro sin presión ni expectativas. Me hace reír. Desafía mi pensamiento. Aprecia mi arte de una manera que pocos han tenido. Pintas como alguien que ha visto tanto la belleza como el dolor. Me dijo una vez, estudiando un paisaje que acababa de completar. Hay honestidad en tus pinceladas. También he hecho nuevos amigos. Margaret, una profesora de inglés retirado que dirige el club de lectura. Carlos, un viudo que atiende el jardín comunitario. Y comparte sus verduras con cualquiera que exprese interés. Elaine, una ex bailarina de ballet. Quien ahora enseña yoga suave a los residentes. Ellos no saben nada de mi pasado. De la traición que me llevó aquí. Para ellos, solo soy Vivien. El nuevo residente con el talento para acuarelas. Y un cariño por Earl Grey Tea. Las protecciones financieras que establecí han demostrado ser necesarias. David me encontró eventualmente. Por supuesto que lo hizo. Él es mi hijo.
Él conoce mis hábitos. Mis preferencias. Se presentó en Ogoville una tarde. El encanto subió al máximo. Un ramo de lirios, mi favorito. Lo recordó al menos, en la mano. Mamá, dijo. Cuando lo conocí en el centro comunitario. En lugar de invitarlo a mi apartamento. Hemos estado tan preocupados. ¿Por qué desapareciste así? ¿Por qué no devolverás nuestras llamadas? Miré a mi hijo, mi único hijo. El bebé que había cuidado y nutrido. El chico que había enseñado a andar en bicicleta y atarse los zapatos. El hombre al que había ayudado a través de la universidad y su primer apartamento. Y sentí una compleja mezcla de amor y cansancio. Creo que sabes por qué, David, dije en voz baja. No lo hago, insistió, su expresión. Una máscara perfecta de confusión y preocupación. Hemos estado frenéticos. Natalie ha estado fuera de sí. Los niños siguen preguntando cuándo volverán a ver a su abuela. Olvidaste colgar el teléfono, dije simplemente. Después de que me pidieras dinero para la cena de cumpleaños de Tyler. Escuché todo. Tú. Natalie. Los niños. Escuché lo que realmente piensas de mí. Lo que has estado planeando. Su rostro pasó por una notable serie de transformaciones. Choque, negación, cálculo. Y finalmente, una especie de reconocimiento renunciado. Mamá, lo entendiste mal. Estábamos justo. Por favor, no, interrumpí, mi voz estable. A pesar del dolor que atraviesa mi corazón. No te insultes a mi inteligencia mintiéndome ahora. Escuché que me llamas estúpido y débil. Escuché tus planes para mi casa. Mi cuenta de jubilación. El dinero del seguro de Héctor. Lo escuché todo, David. Estuvo en silencio por un largo momento. Sus manos se inquietaban con el celofán alrededor de los lirios. Somos familiares, dijo finalmente. Como si eso lo explicara todo. Excusado todo. Sí, lo somos, estuve de acuerdo. Por eso duele tanto. Escuchar cómo te sientes realmente por mí. La familia debería ser sobre el amor. Respeto. Apoyo. No explotación. Te amamos, protestó. Pero sonaba hueco, incluso para mis oídos. Una defensa reflexiva, en lugar de una declaración sincera. Quizás, admití. Pero no es suficiente para tratarme con dignidad. Con respeto humano básico. No es suficiente para verme como una persona. En lugar de un recurso. ¿Qué quieres de mí, mamá?, preguntó. Un borde de frustración que se arrastraba en su voz. ¿Una disculpa? Bien. Lo lamento. Todos somos. ¿Ahora podemos superar esto? Ven a casa. Te echamos de menos. Estoy en casa, dije. Gesticulando al centro comunitario que nos rodea. El jardín visible, las grandes ventanas. Aquí es donde vivo ahora. En cuanto a lo que quiero de ti. Nada, David. No quiero ni necesito nada de ti. La conmoción en su rostro era casi cómica. La idea de que podría no necesitarlo. Puede que no esté desesperado por su atención y aprobación. Claramente nunca se le había ocurrido. No puedes hablar en serio, dijo. ¿Vas a cortarnos? ¿Tu propia familia? No te estoy cortando, aclaré. Estoy estableciendo límites. Si quieres una relación conmigo, estará en nuevos términos. Términos que incluyen respeto mutuo y honestidad. No más solicitudes financieras. No más manipulación. No más tratarme como si fuera incompetente o estúpido. ¿Y si no estamos de acuerdo con estos términos? Él desafió. Una pizca de la dureza que había escuchado en su voz. Durante esa fatídica llamada telefónica que se muestra a través de la chapa de preocupación. Entonces no tenemos una relación, dije simplemente. Es tu elección. Se fue sin resolver nada. Los lirios, abandonados en la mesa entre nosotros. No he tenido noticias de él directamente desde entonces. Aunque Natalie llamó una vez. Su voz jarabel con falsa preocupación. Preguntando si estaba recibiendo la ayuda que necesito. Tyler envió un mensaje de texto. Sugiriendo que hablemos sobre lo que realmente está pasando. Iris dejó un correo de voz,
lleno de lágrimas y recriminaciones. Sobre cómo había abandonado a la familia. No respondí a ninguno de ellos. La pelota está en su cancha ahora. Si quieren una relación genuina, basado en el amor en lugar de la ganancia financiera, ellos saben dónde encontrarme. No estoy conteniendo la respiración. Pero he dejado la puerta abierta una grieta, por si acaso. A veces, pienso en ellos. David y su familia. Me pregunto si alguna vez me amaron realmente. O si siempre era solo un recurso para ser administrado. Una chequera con un latido. Espero que los nietos algún día puedan convertirse en mejores personas que sus padres. Podría reconocer el vacío de una vida basada en tomar, en lugar de dar. Pero ya no espero por teléfono. En cambio, me concentro en la vida que estoy construyendo aquí. Me he unido a un grupo de arte más serio. Incluso vendió algunas pinturas en la exposición bianual de la comunidad. Comencé a ser voluntario en la escuela primaria local, enseñando arte a los alumnos de tercer grado que se acercan a sus lienzos con alegría concurrida. He hecho amigos que me valoran. Para mi empresa. Mi conversación. Mi perspectiva. No por lo que puedo darles materialmente. La familia no se trata de sangre. Lo he aprendido. Se trata de respeto. Amor sin condiciones o etiquetas de precio. Cineya visita semanalmente. Trayendo chismes y pasteles de la panadería que amo. Milos y yo cenamos todos los sábados. Tomar turnos para cocinar. O probar nuevos restaurantes en la ciudad. Carlos me trae tomates del jardín. Margaret me presta libros que cree que disfrutaré. Elaine me ha convencido de probar yoga, a pesar de mis rodillas artríticas. Esta es mi familia ahora. Elegido en lugar de nacido en. Construido sobre cuidado mutuo. En lugar de obligación o explotación. No es lo que esperaba en esta etapa de la vida. No el futuro que planeé. Cuando Héctor y yo nos sentamos en nuestro porche discutiendo la jubilación. Ver a David jugar con sus hijos en nuestro césped. Pero es una buena vida. Una vida con dignidad y propósito. A los 78 años, finalmente estoy viviendo para mí. Pintar mis días en colores de mi propia elección. El lienzo de mis años restantes es mío para llenar. Ya no es un fondo para los deseos de los demás. Pero una obra de arte por derecho propio. Vibrante con posibilidad. Rico en sabiduría ganada con fuerza. Cada mañana, a medida que sale el sol. Y la luz inunda mis ventanas orientadas al este. Configuré mi caballete. Seleccione mis pinceles. Y comenzar de nuevo. Accidente cerebrovascular por accidente cerebrovascular. Elección por elección. Reclamo mi vida. Mi valía. Mi alegría. Y en ese acto de creación. Encuentro una libertad que nunca sabía que era posible. La libertad de ser plenamente, sin disculpas, yo mismo. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. ¿Qué nuevo comienzo estás contemplando? Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Para historias más inspiradoras de resiliencia y transformación. Si el viaje de Vivian te tocó, comparta esta historia con alguien que pueda necesitar escuchar su mensaje. De esperanza y autorreclamación.